Estamos en la casa del Señor porque Él nos amó con su amor eterno. Su fidelidad es para siempre. Y gracias a Dios por todo lo que hemos escuchado, por todo lo que han testificado, por la alabanza, la adoración. Pero también gracias a Dios porque su inmenso amor hacia usted, hacia mí, no se ha cortado. Y Él está aquí para seguir bendiciéndonos. ¿Qué es lo que Dios hace por usted, hace por mí? ¿Qué es lo que Él no puede hacer por nosotros? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer por nosotros? Oremos. Padre, aquí estoy, aquí estamos, puesto que tú conoces, Espíritu Santo, lo profundo de nuestros corazones. Y sabes el corazón de mi hermana, de mi hermano, los jóvenes, de todos los que estamos aquí. Cada célula, cada átomo, Señor, de nuestro cuerpo, tú lo conoces, tú lo formaste. Y por lo cual tú sabes lo que necesitamos. Has ministrado, Espíritu Santo, pero ahora que vamos a leer tu palabra, ayúdanos a entenderla, danos la comprensión, la sabiduría, el discernimiento para poderla en determinado momento ponerla por obra. En el nombre de Jesús ato la ignorancia, la pesadez, todo lo que vaya en contra de que mi hermano, mi hermana, yo mismo seamos bendecidos con el poder de tu palabra, es atado en el nombre de Jesús. Cerebros, a los corazones, que escuchemos la palabra tuya, Señor, que es como ese martillo que quebranta la piedra, que es como esa espada de dos filos que corta, pero también es como ese bálsamo que sana, que restaura y que hará cosas grandes por el poder de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, abran su Biblia, igual en Efesios, pero ahora vayan al primer capítulo del libro de la epístola a los Efesios. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, tarde. Gloria a Jesús. Amor, ahí en la cosa hay una pluma blanca de goma, por favor. ¿Ya lo encontró? Efesios capítulo 1. ¿Todos? ¿Cuántos capítulos tiene Efesios, hermanos? Bravo. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a leerlo despacito, podamos entenderla. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, yo le digo dónde paramos. Vamos a pedir a las damas que empiecen con el primero. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, están en Efesios capítulo 1. Perdón, Efesios capítulo 1. Ustedes disculpen. Capítulo 1, verso 1. Y seguimos. ¿Listas, hermanas? Léanlo, por favor. Varones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanas, varones, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, unidos el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tome su lugar. Trataré en esta tarde, con la ayuda del Señor, de no tener voz de cuna para que no se duerma. Trataré con la ayuda del Señor que juntos podamos entender estos 13 versículos, pero posiblemente ya los han leído alguna vez, o posiblemente sea la primera vez que los lean, o posiblemente de las palabras que escuchó aquí, de las que leyó, algo está trabajando en su corazón. O tal vez pueda ser de los que muchas veces necesitamos releer más de una vez un versículo, una palabra o un artículo, etcétera. En este caso, un versículo de la palabra para que haga un efecto, para que podamos analizarla, comprenderla y entenderla. ¿Comprender y entender es lo mismo? Ya se fueron. ¿Comprender y entender es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Son dos palabras diferentes, pero ¿qué es lo que qué es la que las hace diferentes a estas dos palabras? Aunque sí, mire, hay congruencia en lo que está diciendo, aunque Cantinflas, soy así medio como Cantinflas, sí es verdad. Muchas veces, sí, pero sí le entiendo, pero ¿cómo le hago? ¿Sí entiende eso? Sí le entiendo, pero ¿cómo le hago? A veces se nos dificulta eso. La comprensión es una acción de reacción. Levántense, ¿están comprendiendo lo que estoy diciendo? La acción es levantarse. Entender es cómo se van a levantar. Porque hasta para levantarnos hay que saber cómo levantarnos. Estaba leyendo una estadística de mortandad, está curiosa, pero en esta estadística dice que en los últimos 20 años, como 150,000 personas en el mundo han muerto al pararse de la cama al despertar. ¿Por qué? ¿Cómo que se han muerto cuando se paran? Rapidito, un minuto me tardo en esto dos. Cuando estamos acostados, nuestro fluido de sangre es recto, es recto. Se está sube el cerebro, baja los pies y está en esa rotación o en esa circulación. Está en un modo de arriba, abajo, arriba, abajo. Suena la alarma. La primera reacción, hay otros 5 minutos. Otros se paran tan rápido que hacen una explosión en su cuerpo. Y ahí donde da un infarto. Y según es lo que describe esto. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Por eso le estoy diciendo. Comprenden lo que les digo. Párense, se levantan. Pero ¿cómo pararse? Los 13 versículos que hemos leído es un capítulo tan especial en el cual, con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, en esta tarde comprenderemos qué es lo que Dios hizo en Cristo. ¿Sabe para quién? ¿O por quién? Por nosotros, amados. ¿Qué es lo más grande que Dios ha hecho por usted? ¿Sabe que a Dios le gusta? Yo creo que los creadores de los combos se inspiraron en Dios. Si lo analiza de esa perspectiva o de esa mentalidad, Dios siempre da combo.
salvación, sanidad, liberación, unción. Es una infinidad de bendiciones que Él nos da a modo de que nosotros podamos ser bendecidos. Ok, lo que hizo Dios en Cristo, es decir, todo lo anterior leído en estos 13 versículos son una serie de características que Dios aplicó en Jesús a favor de nosotros. Número uno, en los dos primeros versículos está hablando Pablo, algo importante o que lo tenga por nota si nunca lo había analizado, desde Corintios, las cartas paulinas o las cartas de Pablo, ¿alguien sabe cuántas son? De Pablo, ¿cuál es la que está antes de Hebreos? ¿Tito o Filemón? ¿Atrás de Hebreos? No, Filemón. De Filemón a Romanos son 12. Literalmente no se considera al 100% que Pablo haya escrito Hebreos, pero se entiende que posiblemente lo escribió. Pero de Filemón a Romanos, de Romanos a Filemón, en toda su salutación o presentación, Pablo menciona: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y a fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, o Gálatas, Tesalónica, según la carta que está haciendo. Su saludo principal era el verso 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. En algunas de las Biblias que usted tiene, en el formato que la tenga, posiblemente está un subtítulo que dice bendiciones espirituales. Estos 13 versículos hablan de lo que Dios hizo con Jesús para bendición de nosotros. Aparte de darnos la salvación, aparte de perdonar nuestros pecados, aparte de darnos un valor que no teníamos. Por muchos de nosotros no daba ni un peso, una lempira, un dólar, un varo, como decimos en mi pueblo, un chavo por allá en otros lugares. No daba nada por algunos de nosotros, no teníamos un valor. Ante la sociedad éramos lo que dice lo vil y lo menospreciado. Pero una de las cosas que Dios hizo por el sacrificio de Cristo y que nosotros somos partícipes es que ahora tenemos, número uno, una identidad. Somos hijos de Dios. Número dos, nos ha comprado a precio de sangre. Número tres, esto todos lo sabemos: reyes, sacerdotes, real linaje, real sacerdocio, hombres y mujeres de virtud, hombres y mujeres, gracias, hombres y mujeres que Dios ha transformado. Me gustó lo que decía la hermana Irene, en cuestión de los que cuando alguna ocasión podamos fallar. Todos tenemos esa posibilidad de falla. Nadie está excepto de esto, nadie se puede jactar de decir no fallaré, porque con tan solo desjactarse o vanagloriarse de que no falla, está fallando. Arrogancia, altivez, es lo que está fluyendo ahí. Denme un segundo, otra vez, una de dos, oren por otra vez para pastor, o que aprenda a mover esto, porque hay unas cosas importantes que quiero enseñarles, pero ya no me acuerdo cómo se usa esto. ¿Alguien puede decir aleluya? Perdónalo, Señor, o algo que se le ocurre para el Señor, porque es que, bueno, no puedo. Ok. Una de las cosas que Dios hizo a través de Jesús para que nosotros también pudiéramos disfrutar es, nos escogió para vivir en santidad. Santidad. ¿Todos entienden esa palabra? ¿Sí? ¿Todos la entendemos? Santidad. ¿Qué es santidad? Viene de la palabra santo, que santo significa apartado. Entonces podemos entender que santidad da de entender que tenemos que ser apartados. Y hubo silencio por 400 años. Abra su Biblia en Levítico capítulo 19, versículo 2.
¿Ya lo encontró? Léalo fuerte, fuerte como para el Señor. Como dice la Biblia. Santo es quién. Y Jehová vuestro Dios. ¿Y a quién está hablando el sacerdote? A toda la congregación. En ese entonces era directamente al pueblo de Israel. Pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Si están aquí? Tienen que tener esa certeza. Hay tantas corrientes hoy en día que ya el Antiguo Testamento está obsoleto, que el Antiguo Testamento no sirve, que eso fue que en el pasado y que no es la palabra. Jesús fue bien claro y dijo, yo no vine a quitarlo, a abolir o a agraviar o a quitar. Él dijo, ¿vine a qué? A cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Entonces, si esto está en Levítico, si esto está, le está hablando a la congregación, ¿quién es esa congregación? Diga yo. ¿Quién es esa congregación? Y si por Él nos escogió para estar en santidad, significa vivir en santidad. Es porque hemos de vivir en santidad. Es la única manera de poder acercarnos al único y verdadero Dios y para servirlo y adorarlo. Para servirlo y adorarlo. Desafortunadamente hoy en día hay tantas corrientes en todas las denominaciones, en todas las congregaciones de nuestro mundo cristiano, por citarlo de esta manera. Hay tantas aberraciones y tantas cosas que Dios tenga misericordia de él, de ella, y tenga uno, incluso de nosotros mismos, de usted que está escuchando y en el momento que esté aquí, de yo que lo estoy compartiendo, tenga misericordia de perder este principio, este concepto 100% del corazón de Dios, de vivir en santidad. Una de las grandes consecuencias de no vivir en santidad es el desamor, los pleitos, todos los frutos de la carne. Eso es una de las grandes consecuencias de no vivir en santidad. Porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, se vivía una santidad impresionante. Fallaban, cometían errores como nosotros, como materia, como hombres y mujeres que eran en ese entonces. Pero ellos sabían que tenían que vivir en santidad. Déjeme agregar algo a esto. ¿Cómo agrada a Dios usted? ¿Cómo? ¿Qué más? Ayúdenme, por favor, 2 o 3 palabras que diga. ¿Qué más? Algo se les está escapando. Piénsenle, piénsenle. Algo nos está escapando. Amándolo. Los 10 mandamientos, glorificando. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el siguiente versículo? Que sin santidad y es imposible agradar a Dios. Pastor, ¿de dónde lo sacó? Por eso le dije, ¿lo ha leído o lo ha escuchado? ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? ¿O lo ha leído o no lo ha leído? Sin santidad es imposible. Pregunta que surge de esto. Hoy en día, en este momento, en este instante, yo, Arturo Hernández, usted por su nombre personal e individual, ¿está agradando a Dios? Lo que emana de la santidad de mi vida, de su vida, ¿está agradando a Dios? ¿Qué podría responder? ¿Qué podríamos responder? Le voy a leer una cita de Corintios 7:1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de nuestra carne, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios, en el temor de Dios. Pastor, la santidad ya pasó de moda, ya no es para ahorita. Pastor, la santidad era mi abuelita, mi tío, usted cuando estaba joven es cuando estaba. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. La santidad está vigente. Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Y por qué tiene, pastor, ahora por qué se va con la esposa? Porque en todo lo que conlleva nuestra vida tiene que estar esta virtud, este principio. ¿Por qué no dice el esposo? ¿Acaso Dios es machista? No. Como cabeza, como de los que daremos cuenta por nuestras parejas, Dios también nos pide a nosotros. Escuche lo siguiente, Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero de lo que nos es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El 14 de ahí mismo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fui pastor, usted predicó, usted profetizó, usted diezmaba, ofrendaba, hicimos muchas cosas, servimos al Señor. Pero si no está esta santidad en nuestra vida, no vamos a ver al Señor. En vano trabajaremos, en vano lucharemos. Entonces me rajo, me vuelvo al mundo. No es así. Sí podemos, sí podemos. Y máxima en estos tiempos tan terribles que están pasando, es algo que se le está olvidando a la iglesia. Es algo que se nos está olvidando. El estribillo, como decía, ¿se acuerda de un canto? Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, que le veré. ¿Por qué? Con su espíritu, ¿qué va a pasar? Me purificaré. Dios hizo con Jesús esta virtud. Él fue santo, y si Él fue santo, nosotros podemos vivir en una santidad. Sí, nos va a costar, claro que nos va a costar, pero no es imposible. ¿Cómo vamos a caminar en lo adelante? ¿Estamos felices con la vida que tenemos individualmente, familiarmente, ministerialmente? Se habla de siempre en estos casi 50, 60 días antes de que acabe el año, muchas cosas se ponen a pensamos, y para el otro año. ¿Y si no hay otro año? ¿Y si no despertamos mañana? Pastor, no me eche la sal. No, en Cristo no hay que le eche la sal. No. En Cristo es la voluntad de Él. Dios, Señor, no te lleves nadie mañana porque va a decir, el pastor dijo. Por favor, no lo hagas. Pero si llegara a pasar, ¿qué vamos a hacer? Si seguimos la paz con todos y la santidad serán los requisitos fundamentales. No dije principales, sino fundamentales. El principal requisito es tener a Jesús en el corazón como el único y suficiente Salvador, para que se cumpla la promesa de salvación y vida eterna. Los requisitos fundamentales es esto que le estoy mencionando. Dios le ayude a usted. Con todo nuestro corazón estaremos y seguiremos orando por usted, de lo cual también ore por nosotros, para que podamos estar eso. Y llévese este versículo 12:14, apréndase cada palabra de este versículo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y al rato va a salir de aquí, se le va a atravesar a alguien ahí, le va a tocar el clavo. Aguas, eso no es santidad. Estos días manejé brutamente. Y después algo me empezó a redarguir. Y dije, sí, ¿qué tal si era un hermano? ¿Qué tal si era un hermano? Y de verdad que fui bien, iba en la camioneta, iba así, hice 2, 3 movimientos bruscos. Casi nunca manejo así. Mis hijos se burlan de mí porque manejo como abuelito. Me voy al último carril y no paso de 60. Y ahí me voy. ¿Quién sabe qué mosca me picó? Que hice 2, 3 movimientos bruscos y después dije,
¿Y qué tal si va un hermano? Quería hacer para dónde iba. Iba a la junta de pastores. Así se goza, ¿verdad? Iba a la junta de pastores. Y luego, al carro que le hice la travesura, como que me llegó así que, híjole, se parece al del pastor tal. Y me sentí así, contristado y todo eso. Y pues, como le digo, no manejo así, manejo muy diferente. Pero bueno, por eso les digo, el enemigo está escuchando lo que estamos leyendo de la palabra. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en su corazón ahorita. Tal vez con esto usted está pensando, Dios está poniendo en su corazón, híjoles, hice esto, hice el otro. Deje que el Espíritu Santo nos siga redarguyendo. Hablé, dije cosas, pero tengamos esto en nuestro corazón, de tener esto que se llama santidad, santo apartado, santidad o santos apartados de Dios. Por eso se llama el Santo de Israel, el apartado de Dios, el escogido de Dios, el ungido de Dios. Ese es Jesús, pero también ese atributo, ese calificativo nos da el Señor Jehová de los ejércitos. Somos sus escogidos, somos sus ungidos, somos sus mensajeros. Entonces Levítico 19:2 decía que habló a la congregación de aquel entonces, pero hoy está hablando al primer centro cristiano del Rey. Y nos dice que seamos santos porque Él es santo. Se ha erradicado muchos, yo veo muchas predicaciones, veo muchas cosas y pocos temas de santidad hay en YouTube. Tirándose unos a otros, criticando ministerios, pero pocos temas de santidad hay ahí. Y los que dan temas de santidad son pastores de la vieja escuela, como se dice, pero son pastores que no han perdido la visión, que no han perdido el sentido de la santidad. Ciertamente somos una iglesia nueva, entre comillas, por nombre, pero por antigüedad hemos escuchado más de un mensaje de santidad. Desde niños algunos, desde niños lo escuchábamos. Entonces, quédese con esto, 12:14 de Hebreos. Le decía al principio, nos dio una identidad, nos hizo sus hijos. 1:5 dice ese versículo. En amor para ser hijos por medio de Cristo. ¿De quién es hija usted? ¿De quién es hijo usted? De Dios. ¿Por quién? Por lo que da, por lo que hace, por la absoluta gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y no somos esos hijos adoptados, como normalmente hacemos bullying, hacemos burla. No sé, ¿por qué dije bullying? Porque a veces hacemos eso también. El adoptadito, ya sea el niño más chiquito o el niño más grande. Algún día les voy a decir la historia de la caja de los zapatos, pero un día. Ahorita ya también, ya Dios me perdonó por eso. Entonces, al ser adoptados, un hijo adoptado legalmente tiene los mismos derechos que un hijo natural. Claro que sí. A los suyos fue, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, que es poder legal o autoridad legal, de ser hechos llamados hijos de Dios. Por ello las bendiciones que derramó sobre el pueblo de Israel cuando estuvo el pueblo de Israel en ese todo eso, lo que habla el Antiguo Testamento, son bendiciones para nosotros. Porque tenemos ese derecho legal ante Dios y sobre todo, no de ir a una corte, sino es una manera de expresión, un derecho legal o de ilustración. Cuando alguien adopta a alguien, le da el apellido, le da casa, le da cobija, lo alimenta y lo trata como un hijo natural. Y Él nos ama con amor eterno. Por su misericordia no se ha cortado. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Sí se ve ahí? ¿Nos rescató o libertó? ¿Cuántos rescatados hay aquí? ¿Cuántos libertados hay aquí? ¿De qué? De tantísimas cosas que vivíamos. De tantísimas cosas. Eso fue el agosto del 93 en mi caso. ¿En su año cuándo fue?
20, 30 años atrás. Del 93 en mi caso para atrás me libertó, me hizo libre de todo eso. Pero día a día tengo que venir en un proceso de autoliberación, de autoministración, renunciar, rechazar. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Por eso hoy en día se pierde la santidad, se pierde el entendimiento que somos legalmente hechos hijos de Dios, que somos realmente hijos de Dios. Cuando perdemos este sentido o desconocemos esto, nuevamente el adversario viene con autoridad, con poder a manchar nuestro corazón, a traer duda, a traer cadenas, a traer ataduras. Ciertamente el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo por ti. Eso está escrito, eso está en la palabra del Señor. Pero muchas veces usted y yo nos volvemos a atar, nos volvemos a encadenar de cosas que ya no tenemos que tener. Es una triste realidad en el mundo cristiano. Y nadie está exento de caer ahí. Porque si se enoja, todo lo que convoca, lo que desarrolla un enojo, resentimiento. Ay, pero pasamos a testificar: Dios me perdonó porque antes no podía perdonar y ahora sí. Pero pasa la mosca, le hace enojar y empieza a generarse, y empieza a atarse, y empieza a caer en cadenas. Y es ahí, yo tengo una situación muy difícil cuando el enemigo hace estragos con nuestra vida. Y más cuando le damos la chance. Y más con el primer movimiento, el primer viento, el primer piquete de mosca, abrimos toda la puerta. Ciertamente vamos a pasar situaciones bien horribles, terribles, de muerte quizás. Pero Él es fiel y justo para restaurarnos. Él es fiel y justo para fortalecernos. La hermana Damaris en la vigilia citaba un versículo que es uno de mis favoritos. No sé si ustedes pusieron atención. Yo estaba por ahí en un rincón cuando ustedes estaban ahí ministrando y todo, y el Señor estaba moviendo. Yo estaba ahí. Y es un número similar: 14:14. Éxodo. ¿Se acuerdan, hermanas? Pastor, estaba la presencia del Señor y no me acuerdo. Hermana Damaris, dígalo otra vez, por favor. Hemos perdido esa convicción de confianza con Dios. Hemos perdido esa convicción de confianza con Dios. Jehová peleará con nosotros. Lo está haciendo en la vida de nuestro hermano Candelario. No había seguro, ahora hay dos. Jehová peleará por nosotros. Y las circunstancias, por más difíciles que sean, renunciemos a ser atados nuevamente. Renunciemos a ser atados nuevamente. Sentimentalmente, emocionalmente. Son las cosas que el enemigo más ataca: sentimientos y emociones. Lo que más usa para querer traer destrucción a nuestra vida, para querer volver a encadenarnos. Ay, es que la pastora me habló fuerte, es que hermano Freddy, no, su voz que tiene, es que el hermano, y empezamos la hermana, es que nadie me hace caso, nadie me quiere, te ama Cristo. Ay, pastor, pero eso no es suficiente. Ese es el todo. Y vea, porque Dios lo ama tanto, va a poner el amor en el que usted dice, en el que yo digo que no me quiere. Y cuando este o ella venga y te pida perdón y te diga: te amo, perdóname por no mostrarte el amor de Dios en mi vida, vas a ver que el que pelea por nosotros nos pide estar quietos. En ese mismo momento Dios le dice también al pueblo: con ellos está el brazo de carne, caballos, lanzas, ejércitos, pero con ustedes está el brazo de Jehová para defenderlos, para protegerlos. Renunciemos a lo que usted y yo sabemos en esta noche que nos tiene atados. El pueblo de Israel sonaba el shofar, sonaba ese cuerno para convocación a congregar a la gente. Primero era un sonido para congregar a la gente. Segundo, usaban otro para la alabanza, otro para la adoración, otro para los sacrificios. Pero cuando estaba el momento de que sonaba el cuerno para la alabanza, el pueblo venía con alegría, venía con gozo. No hay un versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que diga
que la familia de Abraham, que la familia de Absalón, que la familia de Acá, de los reyes, venían deprimidos, venían, arrastrando la cobija. No lo hay, porque aprendían y sabían que en la presencia de Dios hay libertad, en la presencia de Dios hay restauración, en la presencia de Dios hay sanidad. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos experimentado la sanidad en esta casa de Él? Cambiemos nuestra mentalidad en Cristo. Hay muchas cosas que vivimos diariamente. Por eso dice, despojándonos, quitando de nosotros. No se duerma con las preocupaciones, no se duerma con lo que le está agobiando. Descanse en el Señor. Ay, pastor, no, es que suena como que es bien cínico y bien como que no le importa. No. Alguien ahorita mencionó la palabra ansiedad. En la Biblia dice, echad toda ¿qué? Toda vuestra ansiedad. La ansiedad es el enemigo número uno de todo, perdón, el que catapulta todas las demás cosas. En ocasiones yo en el trabajo me desespero porque no salen las cosas y empiezo, Señor, contrólame, contrólame, contrólame. Y empiezo. No solo yo lo puedo hacer. Si dice el Señor que echemos toda nuestra ansiedad y Él hace las cosas poderosas. Gloria a Jesús. Perdonó nuestros pecados. Pastor, esto ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero muchas veces usted se siente no perdonado. Se siente no digno de estar en la casa de Dios. Se siente no digno de acercarse a Dios. ¿Por qué? Si cuando dijo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, ahí Él le perdonó de sus pecados. De ese día para atrás, de ese día para adelante, lo sigue perdonando. Nos sigue perdonando. ¿Sí o no? Entonces tenemos también que aprender a continuar viviendo en la libertad de Dios. Está bien bonito el versículo que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Lo decimos a veces con una fluidez, cita letra por letra, pero la aplicación de este texto, pastor, ¿cómo lo voy a hacer cuando estén promesas? En su angustia, en su dolor, David, cuando que el niño se estaba muriendo, ¿qué fue lo que hizo? Clamó, clamó con dolor, con tristeza, clamó, pero su esperanza, su refugio siempre estaba en Jehová. En estos últimos años que Dios nos tiene como pastores, he aprendido que cualquier situación que viene contra nosotros, cualquier cosa que se levanta, propiciándola a nosotros, por la culpa de nosotros, por no la culpa de nosotros, yo he aprendido a descansar en el Señor. He aprendido a entregarle esas situaciones difíciles en el Señor. Y Él siempre ha sido justo, porque Él pelea las causas justas. Aprendamos a entender que hemos sido perdonados y que aún está vigente la intercesión de Jesús por nosotros cuando fallamos. Apóstol Juan en su carta dice, si vos son hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Y vea el vocabulario, no el amigo, no el que lo puede, el abogado. Cuando estuve investigando, ¿por qué dice abogado? Porque el abogado sabe todas las estrategias legales para defenderlo. Tal vez Dios se enojó con Arturo, es otra vez lo mismo, mira, no cambia. Como abogado Jesús viene ante el juez y le dice, Señor juez, tiene toda la razón, pero ve que en tu corazón te ama. No le empieza a decir lo que puedo hacer por él, empieza a decir mi amor para él. Y le dice, ponlo en probation. Dale días comunitarios, horas comunitarias. Y empieza a abogar por nosotros. Y el juez dice, está absuelto, está perdonado. Y el jurado pregunta, ¿por qué? Porque saca el acta y en esa acta abajo está firmado con la sangre de Jesús. Por su misericordia. Lo hace por usted, lo hace por mí. Terminando, regresando a Hebreos 14:12. Todos estos días vienen peores.
Y no estoy diciendo esto por espanto, sino que tenemos que estar listos, iglesia. Hoy más que nunca. Ya dejemos tantas cosas triviales, tantas cosas vanas, tantas cosas que no nos edifican. Hace un momento, hermana, ya que oraba por los jóvenes, los muchachos, los adolescentes, enfoquémonos en que nuestra relación individual, familiar y congregacional esté bien con Dios. Ya no es el tiempo de intentar ser quien decimos ser. Es el tiempo de ser lo que somos en Dios. Es el tiempo de ser lo que somos en Dios. Le decía hace unos minutos atrás, si mañana no despierta Arturo Hernández, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo diría, bueno, ya no voy a despertar, pero sería de alguna manera bendición para mí. Pero sí voy a tener ganancia, sí va a tener ganancia. He ahí la gran interrogante. ¿Estamos listos para morir? Nada más se oyen los tacones. Pues tenemos que tener la certeza que Dios tendrá misericordia. Pero no demos facilidades al enemigo para que esa misericordia se agote. Dice que es para siempre, pero Dios se aparta del perverso, del malvado. Lo mira de lejos. Con esto terminamos. Hizo sobreabundar las riquezas de su gloria. Verso 1, capítulo 1, verso 8 y verso 10. Sabiduría e inteligencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por favor, rápido, alguien lea Gálatas 4:4 y la otra cita también de Efesios 2:13 y 16. Gloria a Dios. El tiempo que Él vino, ya lo sabemos. Y explica, y ese es otro punto, pero más después o después en otro momento. Pero es parte del cumplimiento de los tiempos. Lo que mañana va a pasar. Si escucharon que la fábrica del mundo se quedó sin electricidad, espero que sepan a qué me refiero. A China. Esta es la fábrica del mundo. Está batallando. Viene una escasez. Si la fábrica del mundo empieza a dejar de producir, viene un caos mundial. Es el cumplimiento. Estábamos en una sobremesa, mano Nata, mano Fred, y hablábamos algunos temas. Son el tiempo de los cumplimientos, o el cumplimiento de los tiempos. Por ello, hermano, hermana, joven, quien estamos aquí, no se oprima su corazón. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo leíamos en Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No con estas palabras emotivas, efusivas, de que le está diciendo, váyase hoy, fortalezcan en el Señor, sino con una certeza de que vamos a fortalecernos en el Señor. Vendrá el momento en que por un día de trabajo, vamos a tener solo una libra de harina. Así está escrito. Por un día de trabajo, vamos a tener un galón de aceite. Así dice la Biblia. Por ello, estemos preparados, porque en su misericordia Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por vosotros. ¿Puede usted ponerse de pie, por favor? Aleluya. En 1 minuto, 2 minutos, o si necesita más, pues ya es cuestión del Espíritu Santo y usted. Pensemos, como usando las palabras de Daniel, cuando dice, conviene que declare las maravillas, las grandezas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuáles son esas maravillas, esas grandezas que el Dios Altísimo ha hecho con usted? Respirar, ver, familiar. Cierre sus ojitos, cierre sus ojos. Y empiece a analizar cómo ese Dios todopoderoso ha sido bien misericordioso con nosotros. A pesar que
Tal vez nuestro termómetro de santidad está muy alto, muy bajo. No sé cómo está su termómetro de santidad, mi termómetro, pero hay algo que sí podemos saber, que la Biblia nos da una pauta para poder entenderlo. Por nuestros frutos somos conocidos.